Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto, capítulo 7. El etanol en W3. Al llegar al aeropuerto de Albuquerque, se enteraron que, milagrosamente, el vuelo comercial de Nueva York que traía a la delegación soviética había llegado con media hora de adelanto. Ellie encontró a Begay en la tienda de regalos regateando el precio de una chuchería. Él debió verla por el rabillo del ojo. Sin volverse, levantó un dedo. «Un segundo, Robey», dijo. $19,95. Continuó dirigiéndose al indiferente vendedor. «Ayer vi unas idénticas en Nueva York a $17,50». Ellie se aproximó y vio que su amigo desparramaba un mazo de naipes con personas desnudas de ambos sexos en poses que en ese momento se consideraban apenas indecorosas, pero que habrían escandalizado a la generación anterior. El dependiente trató de recoger las cartas mientras Lunacharsky se empeñaba en cubrir con ellas el mostrador. Begay ganó. «Perdóname, señor, pero yo no pongo los precios. Solo trabajo aquí», se quejó el muchacho. «¿Ves los fallos de una economía planificada?», le comentó Begay a Ellie, al tiempo que entregaba un billete de $20. «En un verdadero sistema de libre empresa, probablemente compraría esto por $15. Quizá por $12,95. No me mires así, Ellie, porque esto no es para mí». Contando los comodines, hay 54 naipes, cada uno de ellos un hermoso obsequio para la gente que trabaja en mi instituto. Sonriendo, Ellie le tomó del brazo. «Es un gusto verte de nuevo, Begay. Un raro placer, querida». En el trayecto a Socorro por el acuerdo tácito, hablaron solo de temas intrascendentes. Valerian y el conductor, uno de los nuevos empleados de seguridad, ocupaban los asientos delanteros. Peter, que no era muy locuaz, ni siquiera en circunstancias normales, se limitó a acomodarse en su butaca y a escuchar la conversación, la cual rozó solo tangencialmente la cuestión que habían venido a debatir los soviéticos: el tercer nivel del palimpsesto, el complejo y aún no descifrado mensaje que estaban recibiendo en forma colectiva. Con cierta renuencia, el gobierno de los Estados Unidos había llegado a la conclusión de que la participación soviética era fundamental, sobre todo porque, debido a la gran intensidad de la señal proveniente de Vega, hasta los radiotelescopios más modestos podían detectarla. Años atrás, los rusos habían tenido la preocupación de desplegar una cantidad de telescopios pequeños a través de toda Eurasia, abarcando unos 9,000 kilómetros de la superficie de la Tierra, y en los últimos tiempos habían terminado de construir una importante estación cerca de Samarcanda. Además, había buques rastreadores de satélites que patrullaban tanto el Atlántico como el Pacífico. Algunos de los datos obtenidos por los soviéticos eran innecesarios, puesto que las mismas señales las registraban observatorios de Japón, la China, la India e Irak. De hecho, todos los radiotelescopios del mundo que tenían a Vega en su campo visual estaban alertas. Los astrónomos de Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Suecia, Alemania, Checoslovaquia, Canadá, Venezuela y Australia captaban pequeños fragmentos del mensaje y examinaban a Vega desde el momento en que salía hasta su
caso. El equipo detector de algunos observatorios no era suficientemente sensible como para diferenciar los impulsos individuales, pero de todos modos escuchaban el ruido borroso. Cada uno de estos países poseía una pieza del rompecabezas, puesto que, como le había recordado Eli a Kitts, la Tierra gira. Cada nación procuraba encontrarle sentido a los impulsos, pero era difícil. Nadie podía asegurar siquiera si el mensaje estaba escrito en símbolos o en imágenes. Era perfectamente factible que no se pudiera decodificar el mensaje hasta que éste no regresara a la página 1, si es que regresaba, y volviera a empezar con las instrucciones, con la clave para el descifrado. A lo mejor era un texto muy largo, pensó Eli, o no recomenzará hasta pasado un siglo. Quizá no hubiese siquiera instrucciones, o tal vez el mensaje en todo el mundo ya se escribía con mayúscula. Fuese una prueba de inteligencia para que aquellos mundos que eran incapaces de decodificarlo no pudieran dar un uso incorrecto a su contenido. De pronto se le ocurrió que sentiría una profunda humillación por la especie humana si al final de cuentas no pudieran comprender el mensaje. No bien los norteamericanos y los soviéticos resolvieron colaborar y se suscribió solemnemente el memorándum de concordancia. Todos los países que contaban con un radiotelescopio aceptaron cooperar. Se formó una especie de consorcio mundial para el mensaje, y de hecho la gente utilizaba esa expresión. Todos necesitaban del cerebro y de la información de los demás si pretendían descifrar el mensaje. Los diarios no hablaban de otra cosa y se dedicaban a analizar los escasos datos conocidos, los números primos, la transmisión de las Olimpiadas, la existencia de un texto complicado. Era raro encontrar una sola persona en el planeta que de una forma u otra no tuviese noticia del mensaje proveniente de Vega. Las sectas religiosas, tanto las consolidadas como las marginales y otras inventadas al efecto, discutían los aspectos teológicos del mensaje. Algunos sostenían que procedía de Dios y otros del diablo. Y lo más sorprendente, había quienes ni siquiera estaban seguros. Hubo un desagradable resurgimiento del interés por Hitler y el régimen nazi, y Vega le comentó a Eli que había visto un total de 8 esvásticas en los avisos de la sección literaria del New York Times de ese domingo. Eli le respondió que 8 era lo normal, pero sabía que exageraba. Algunas semanas aparecían tan solo 2 o 3. Un grupo decía tener pruebas contundentes de que los platillos volantes se habían inventado en la Alemania de Hitler. Una nueva raza no mestizada de nazis había crecido en Vega y ya estaba lista para bajar a arreglar los asuntos de la tierra. Había quienes consideraban abominable escuchar la señal e insistían a los observatorios a suspender sus tareas. Otros la tomaban como un indicio de una segunda venida. Auspiciaban la construcción de radiotelescopios más grandes aún y pedían que se los instalara en el espacio. Algunos se oponían a la idea de trabajar con los soviéticos, aduciendo que podían suministrar información falsa, aunque en las longitudes que se les superponían estaban dispuestos a aceptar los datos de iraquíes, indios, chinos y japoneses. También estaban los que recibían un cambio en el clima político mundial y sostenían que la existencia misma del mensaje, aunque nunca se llegara a descifrarlo, estaba produciendo un efecto moderador en algunos de los países más belicosos, dado que evidentemente la civilización transmisora era más avanzada que la nuestra, y como al
al menos en los últimos 26 años, no se había autodestruido. Algunos sacaban la conclusión de que no era inevitable que las civilizaciones tecnológicas se destruyeran a sí mismas. En un mundo que encaraba cautamente la forma de despojarse de las armas nucleares, pueblos enteros veían en el mensaje un motivo de esperanza. Muchos lo consideraban la mejor noticia acaecida en largo tiempo. Durante décadas, los jóvenes habían tratado de no pensar detenidamente en el mañana. El mensaje les daba a entender que quizás hubiese un futuro benigno después de todo. Los que se inclinaban por pronósticos tan alentadores a veces se inmiscuían en un terreno que durante una década habían ocupado el movimiento milenarista. Algunos de esos últimos afirmaban que la inminente llegada del tercer milenio estaba acompañada por el regreso de Jesús, de Buda, de Krishna o del profeta, quien establecía sobre la tierra una benévola teocracia severa en el juicio de los mortales. Quizá eso fuera el presagio de la ascensión a los cielos de los elegidos, pero para otros milenaristas, muchos más que los anteriores, la condición indispensable para la venida era la destrucción física del mundo, tal como lo habían predicho algunas obras proféticas, que a su vez se contradecían unas u otras. Los milenaristas del día del juicio final se sentían muy tranquilos por el nuevo aire de confraternidad mundial, preocupados por la constante disminución de armas nucleares en el orbe. Día a día se iban quedando sin medios para cumplir el dogma primordial de su fe. Las otras posibles catástrofes, exceso de población, contaminación industrial, terremotos o el impacto cometario con la Tierra, eran demasiado lentas, improbables o poco apocalípticas para su gusto. Algunos dirigentes milenaristas habían expresado ante multitudes de discípulos que, salvo el caso de accidente, los seguros de vida eran un signo de fe tambaleante, que el hecho de adquirir un sepulcro o de dejar disposiciones para el propio sepelio era, salvo en el caso de los muy ancianos, un acto de flagrante impiedad. Los creyentes ascenderían con su cuerpo a los cielos y habrían de presentarse al cabo de pocos años delante del trono de Dios. Él sabía que el pariente famoso de Lunacharsky había sido el más extraño de los seres, un revolucionario bolchevique con interés académico en las religiones del mundo. Sin embargo, veía y no daba muestras de preocupación por el creciente fermento teológico que surgía en el mundo. En mi país, el principal interrogante religioso, dijo, va a ser si los veganos han denunciado o no, como corresponde a León Trotsky. Al acercarse a Argos, comenzaron a advertir la proliferación de autos estacionados, carpas y grandes multitudes. Por las noches, las luces de los fogones alumbraban los antiguamente plácidos llanos de San Agustín. La gente que se veía a la vera del camino no era en absoluto adinerada. Eli reparó en dos parejas jóvenes. Los hombres vestían camisetas y jeans gastados y caminaban con cierto andar jactancioso que habían aprendido de los mayores al entrar en la secundaria. Uno de ellos empujaba un viejo cochecito donde iba sentado un niño de 2 años. Las mujeres caminaban detrás de sus maridos. Una de ellas llevaba de la mano a una criatura recién iniciada en el arte de caminar. La otra se inclinaba hacia adelante por el peso de algo que, un mes después, sería una nueva vida sobre este oscuro planeta. Había místicos de comunidades cerradas que utilizaban una droga como sacramento, y monjas de un convento próximo de Albuquerque que empleaban el etanol
con el mismo propósito. Había hombres de tez curtida que se habían pasado la vida al aire libre y ojerosos estudiantes de la Universidad de Arizona. Había indios navajos que vendían corbatas de seda y baratijas a precios exorbitantes. Un mínimo trastocamiento de las históricas relaciones comerciales entre los blancos y los nativos norteamericanos. Soldados con permiso de la base Davis Montcalm de la Fuerza Aérea se dedicaban a mascar tabaco y chicles. Un elegante hombre de pelo blanco y costoso traje debía de ser ranchero. Había gente que habitaba en tugurios y en rascacielos, en ranchos de adobe, en dormitorios colectivos, en casas rodantes. Algunos acudían porque no tenían nada mejor que hacer, otros porque querían contarles a sus nietos que habían estado allí. Algunos llegaban con la esperanza de que todo fuera un fracaso, otros anhelaban la presencia de un milagro. Sonidos de serena devoción, calurosa hilaridad y éxtasis místico se elevaban de la muchedumbre y ascendían hacia el cielo de la tarde. Unas pocas cabezas observaban sin mucho interés la caravana de automóviles, todos con la inscripción Dirección de Automotores del Gobierno de los Estados Unidos. Algunos habían bajado la puerta trasera de las camionetas para almorzar. Otros compraban mercaderías de vendedores ambulantes que audazmente promocionaban como recuerdos del espacio. Había largas colas frente a unos pequeños compartimentos con capacidad máxima para una sola persona que Argos había tenido la gentileza de instalar. Los niños correteaban entre los vehículos, las bolsas de dormir, las mantas y las mesas portátiles de picnic, sin que los adultos les llamaran la atención, salvo cuando se acercaban demasiado a la carretera o al cerco que circundaba el telescopio 61, donde un grupo de jóvenes, adultos de camisas color azafrán, entonaba solemnemente la sagrada sílaba Om. Había afiches con imaginativas representaciones de los seres extraterrestres, algunas de las cuales se habían hecho famosas en películas y revistas de historietas. Uno de ellos decía: hay seres extraños entre nosotros. Un hombre con aros de oro se afeitaba utilizando el espejo lateral de un tocadiscos. Una mujer con poncho levantó su taza de café a guisa de saludo al pasar el convoy de autos oficiales. Cuando se acercaban al nuevo portón principal, próximo al telescopio 101, Ellie alcanzó a ver un hombre joven que desde una tarima arengaba una nutrida multitud. Llevaba puesta una camiseta en la que aparecía la Tierra en el momento de recibir el impacto de un rayo celeste. Advirtió también que en el gentío habían otras personas con el mismo atuendo enigmático. Tras cruzar la verja a petición de Ellie, estacionaron a un lado del camino. Bajaron los cristales y se pusieron a escuchar. El orador quedaba de espaldas, de modo que podían ver los rostros conmovidos de los oyentes, y otros aseguran que hay un pacto con el demonio, que los científicos vendieron su alma al diablo. Hay piedras preciosas dentro de cada uno de estos telescopios. Con un ademán señaló el 101. Esto lo reconocen hasta los mismos científicos. Hay quienes sostienen que es la parte satánica del trato. Rufianismo religioso, comentó Lunacharsky en susurros. No, quedémonos, pidió Ellie. Una sonrisa de curiosidad cruzó por sus labios. Muchas personas con un profundo sentido religioso creen que este mensaje proviene de seres del espacio, de criaturas hostiles, extraños que quieren causarnos un mal, enemigos del hombre. Pronunció esta última frase a gritos. Luego hizo una pausa para acentuar el efecto.
Pero todos ustedes están hartos de la corrupción, de la podredumbre de esta sociedad, del deterioro causado por una tecnología pagana. Yo no sé quién tiene razón, no sé quién envió el mensaje ni lo que significa. Aunque tenga mis sospechas, pronto lo sabremos. Lo que sí sé es que tanto los científicos como los burócratas nos esconden información, no nos dicen todo lo que saben. Nos están engañando, como siempre. Oh Dios, nos han alimentado con mentiras y corrupción. Azorada, Ellie oyó que un ronco murmullo de asentimiento se elevaba entre la multitud. El orador apelaba a un profundo rencor que ella apenas se presentía. Estos científicos no creen que somos los hijos de Dios, sino que provenimos de los simios. Entre ellos hay comunistas declarados. Quieren que sea la gente así quien decida la suerte del universo. La muchedumbre respondió un ensordecedor no. Quieren que una sarta de incrédulos hable por boca de Dios. No, volvieron a corear. O del demonio. Está negociando nuestro futuro con monstruos de un mundo extraño. Hermanos, el mal habita este lugar. Él suponía que el orador no se había percatado de su presencia, pero en ese momento el hombre se volvió y señaló directamente a la caravana de autos. Ellos no nos representan, no tienen derecho a parlamentar en nombre de nosotros. Algunos de los que estaban más próximos al cerco comenzaron a dar empujones. Valerian y el conductor se atemorizaron. Como habían dejado los motores en marcha, en el acto aceleraron y continuaron rumbo al edificio administrativo de Argos, distante aún varios kilómetros. En el momento en que arrancaban, por encima del chirrido de los neumáticos y el rumor del gentío, Ellie alcanzó a oír nítidamente la voz del predicador. Lucharemos contra el mal que reina en este lugar, se lo juro. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.